Se ve perfecto. Bueno, hoy tenemos, les cuento que yo soy máster en nutrición genómica y de precisión, licenciada en nutrición, y como Blanqui les comentó, también he estudiado cosmiatría, estética ortomolecular, y bueno, en esta clase voy a intentar, como nutricionista, contarles acerca de los prebióticos y probióticos. Desde mi experiencia personal, la estética me permitió, más allá de que yo vengo del palo de las ciencias médicas, la estética me permitió llegar a un tipo de paciente o cliente que por lo general llega al consultorio de estética y tiene alguna sintomatología clínica subyacente. Entonces, encuentro esta oportunidad un excelente momento para equiparlas a ustedes de manera tal que a la hora de atender a algún paciente que llega con alguna preocupación estética, también lo puedan abordar o tengan el ojo clínico o la capacidad de escucha para saber qué otras intervenciones podemos hacer, por ejemplo, los nutricionistas. Nosotros desde la nutrición evaluamos desde cuatro momentos: el momento antropométrico, que es el de las medidas; el momento bioquímico, de los análisis; le prestamos especial atención a la clínica, que ustedes también prestan atención a esta cuestión cuando hacen la ficha de datos, la ficha dermatocosmiatra de su paciente; y en los aspectos dietéticos, que quizá donde vamos a encontrar un diferencial los licenciados en nutrición, prestamos atención a los hábitos, a la composición, a la calidad de la dieta. La antropometría ustedes también la hacen y están formados para hacerlo. De por sí ustedes hacen una evaluación nutricional, más allá de que no le pongan o no lo hagan demasiado explícito. Al tomar un peso, al tomar una circunferencia, eso forma parte de lo que nosotros entendemos como valoración nutricional. Por eso nuestros instrumentos básicos, también compartidos en estética y en nutrición, son la balanza y el centímetro. Si queremos ir en lo que es la composición corporal a algo más específico, vamos a pedir los pliegues cutáneos, que también perfectamente lo podrían hacer, más allá de que hay una formación, que es el ISAC, que acredita para medir pliegues cutáneos y tener una idea de la localización de la grasa, ¿no? Más allá de lo que uno observa a nivel, digamos, inspección visual, o más allá de lo que nos indiquen las medidas de circunferencia. Con un plicómetro podemos medir, por ejemplo, la grasa subcutánea. Pero hay algo que no se hace en nutrición o que muchas veces se queda de lado, que es lo que tiene que ver con los aspectos bioquímicos o químicos. Por eso, cuando hablamos de nutrición ortomolecular, a lo que hacemos referencia es a los aspectos moleculares precisamente y celulares de lo que es el funcionamiento celular. Porque muchas veces yo suelo dar el ejemplo de cuando uno observa las estrellas, muchas de las estrellas que uno observa ya están muertas porque llega tardíamente la luz a, digamos, nuestro planeta. Entonces, cuando aparecen las patologías estéticas o, digamos, los excesos de grasa corporal y todo lo demás, generalmente ya hay cambios a nivel celular también en todo lo que es lesiones primarias y secundarias, y vamos a lo que es piel. Acá les voy a dejar dos libros para los que están interesados en la valoración nutricional. Este es un poquito más viejito, el de Norton, lo pueden encontrar en internet, si no yo le paso el enlace. Y este libro es muy interesante y les va a permitir encontrar procedimientos y técnicas para medir todo lo que es composición corporal. Este es una imagen que les dejo para que puedan apreciar. Estos son la elite de la elite, los mejores atletas de diferentes disciplinas, por supuesto atletas olímpicos. Esto fue un retrato que hizo Howard Stuart, un fotógrafo dedicado precisamente a lo que es retrato. Y van a ver ustedes cuerpos que están por ahí lejos, que son elite en cuanto al deporte, pero están lejos de lo que se considera estéticamente atractivo. Entonces, esto es para visualizar que el óptimo deportivo no necesariamente tiene que ver con el óptimo considerado estético. Y esto, para traerlo a lo que nosotros trabajamos, las cuestiones estéticas, es para decirle que muchos pacientes aparentemente sanos visualmente, por ejemplo, cursan con inflamación celular. Y ya para empezar a entrar al tema que digamos, que nos trae a esta reunión, que es todo lo que es prebióticos y probióticos, lo que vamos a ver es
el lugar donde estamos situados para empezar a hablar de probióticos. Para empezar a hablar de prebióticos y probióticos tenemos que saber que vamos a tener como eje, como lugar de análisis, el intestino. Y, a ver, perdón, acá. Cuando hablamos de probióticos, hacemos referencia a todo lo que es la población bacteriana que habita nuestro cuerpo. Y aquí le traigo a esta importante bióloga, Lynn Margulis, que inaugura la teoría endiosimbiótica. Según esta mujer y con gran evidencia, digamos, científica, los organismos procariotas, los organismos eucariotas iniciales, unicelulares, se empezaron a asociar, empezaron a hacer una simbiosis, y de hecho la, digamos, conjunción de estos organismos empezó a formar lo que conocemos hoy como tejidos y órganos. Ni hablar que parte de este sistema bacterial está aún conviviendo con nosotros, y de hecho eso es el ambiente microbiómico. El intestino es piel, le pongo aquí. ¿Y por qué? Porque una de las cuestiones que más me gustó en anatomía en primer año de la facultad es que la profesora dijo que el intestino era precisamente una continuación de la piel. Y claro, el intestino también es un tipo de epitelio. El intestino es... Maricel, perdón, te silencié sin querer. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, Ahora se te sí, escucha. hace mucho que estoy Sí. silenciada. No, hace un segundo estabas hablando de intestinos. Ah, bien, perfecto. Lo que cambia es el tipo de epitelio, pero básicamente la piel y el intestino tienen el mismo, la capa externa, la misma... Blanqui, tengo que admitir yo, o vos también podés admitir, perdón. No, no, yo voy admitiendo, por ahí se tarda Ah, un poquito, perfecto, pero listo. tranquila. Lo que comparten es una similitud en cuanto a estructura. Sin embargo, lo que es intestino como continuación de la piel, esto es muy interesante que lo tengan presente, lo que tiene el intestino delgado, más particularmente, es una adaptación a nivel, digamos, de la parte de arriba, del ápice de la célula, que son microvellosidades. ¿Para qué está adaptado de esta manera? Para optimizar la superficie de contacto y la absorción. Ni hablar, aquí van a ver al margen inferior izquierdo la estructura del intestino, vamos a ver la membrana apical, y vamos a ver, que esto también lo habrán visto en piel, ya lo tienen muy claro seguramente, la membrana basal, como cualquier epitelio, y vamos a tener lo que más nos interesa, y de hecho es que tiene que ver con casi todas las patologías modernas. Ya vamos a ver por qué es tan importante el intestino y por qué es central, y por qué ustedes pueden indirectamente su consulta estética y cosmiátrica, digamos, abordar este importante órgano de diferentes maneras. Las células están unidas por uniones estrechas que, por cuestiones de estrés, por ejemplo, o por una exagerada producción de patógenos o una producción de un exceso de desechos por parte de las mismas bacterias que nos habitan, se empieza a producir lo que se conoce como leaky gut o síndrome del intestino permeable, que es lo que vamos a pasar a ver más adelante. La microbiota, entonces, ya vamos a hacer la diferencia entre lo que es el microbioma y la microbiota. La microbiota, este conjunto de bacterias que nos habitan, ocupa entre 1,5 kilos y 2 kilos de peso. Imagínense si vieron los kilos que ocupa la piel, imagínense que estamos hechos de 2 kilos de material que sería, entre comillas, extraterrestre. Por eso podemos decir que somos parcialmente humanos. Tenemos 100 billones de bacterias conviviendo con nosotros, un número que es hasta 10 y 15 veces superior al número de células de nuestro cuerpo. O sea, somos 90% bacterias y 10% de células humanas, y estaríamos hablando de alrededor de 3.500 especies conocidas. Esto es importante que tengamos en cuenta, que si bien parece que sabemos un montón de microbiota, sabemos demasiado poco.
Y con el hecho de haber hecho el descubrimiento del genoma humano, nos quedamos cortos a la hora de pensar en genética, porque también esta genética extraterrestre, por decirlo de alguna manera, o bacterial, va a modular nuestro propio ADN. Nosotros, cuando hablamos de genética y cuando hablamos de genómica, la genética quizá, lo que es el ADN, más que quizá es así, no se puede modificar la secuencia de bases de ADN que estamos formados y que nos hacen la identidad que somos, pero sí lo que podemos hacer también con la microbiota es modular esta condición genética que tenemos. Lo genético nos da una especie de alfabeto, pero la manera en que usamos ese alfabeto, la manera en que nos inscribimos biológicamente, y cuando digo nos inscribimos biológicamente, tenemos que tener en cuenta que todo lo que es fenotipo, es decir, lo visible, eso incluye por supuesto la piel, la composición corporal, el nivel de grasa, la salud y enfermedad, podemos modularlo a través, en el caso de que hablemos de nutrigenómica, de nutrientes específicos que nos van a programar a la hora de expresar, digamos, salud o cambios estéticos, que es lo que buscamos. Entonces tenemos 100 a 150 veces más ADN bacteriano que ADN humano, y con esta cuestión entendemos por qué con conocer el genoma completo humano no alcanza. Quizás habrán escuchado hablar de que, o nos ha pasado a todos, esto de que, bueno, estamos nerviosos, lo notamos en el estómago o en el intestino, o habremos escuchado con estas nuevas tendencias que ustedes habrán visto que todos nos volvimos mucho más holistas, incluso los profesionales que pertenecemos a las ciencias ortodoxas, por decirlo de alguna manera, hemos escuchado hablar de esto de biodecodificación, el secreto del escondido del síntoma y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo que pensamos y sentimos impacta en nuestro intestino y cómo, esta es la vuelta al revés, digamos, cómo nuestro intestino va de alguna manera a modular lo que sentimos. ¿Por qué? Porque el intestino es un gran productor de neurotransmisores. El intestino es un órgano endocrino más y el intestino modula nuestra inmunidad. Fíjense que no es casualidad que muchas de las enfermedades modernas tengan que ver precisamente con cuestiones a nivel de la inflamación y de la autoinmunidad. En un futuro no muy lejano, seguramente estemos modulando muchísimas patologías a través del intestino, y de hecho, en todo lo que es medicina ortomolecular, nutrición ortomolecular o terapias integrativas, la nutrición funcional integrativa, empezamos por intestino antes de empezar a tratar cualquier otro síntoma. Aquí pueden ver claramente cómo el intestino, el cerebro y la inmunidad, lo que les acababa de decir, están íntimamente relacionados, y también el intestino, un dato menor, es un gran productor de benzodiazepinas, que son compuestos químicos de efecto tranquilizantes, similar al diazepam, y también el intestino es productor de serotonina y dopamina, que más adelante les voy a contar qué hacen estos neurotransmisores. El intestino modula el ánimo, sí, así como ustedes los están escuchando. La famosa frase "somos lo que comemos", en realidad se podría retraducir a "somos lo que absorbemos y somos lo que podemos hacer con eso que absorbemos". La microbiota produce el 90% de la serotonina y el 50% de la dopamina del cuerpo. Estos dos neurotransmisores van a modular los estados de ánimo, van a modular la capacidad de foco mental, y estas bacterias que están habitando en nuestro intestino se van a modificar en el lapso de horas. Por ejemplo, con el ayuno, en 2 días de ayuno tenemos modificaciones estrepitosas de la microflora, por eso por ahí esto es un poco más extremo y clínico. En los pacientes que están hospitalizados se trata de lograr una realimentación lo más rápida posible, porque estas bacterias, imagínense que son alimentadas por lo que nosotros ingerimos, en periodos de ayuno se empiezan a autodevorar, por decirlo de alguna manera, y empiezan a soltar toxinas. No solamente es que es gratis que estos organismos nos habiten, sino que la relación entre un tipo de bacterias y las demás, y el tipo de alimentación que tenemos, va a modificar también la toxicidad que estas bacterias van a tener, ¿no? A su vez, bueno, también
puede haber una migración de, digamos, toxinas bacterianas a nivel del sistema circulatorio, ¿no? Recuerden que este intestino está altamente vascularizado, porque obviamente ahí se lleva a cabo todo lo que era la absorción, y el 80-90% de nuestro sistema inmunológico, de nuestra capacidad inmune, está en el intestino, porque precisamente del exterior, aparte también mencionarles que el pulmón también tiene un microbioma especial, realmente es necesario, tanto a nivel pulmonar como a nivel intestinal, tener todo el ejército de defensa. Y ni hablar que también tenemos que pensar que nuestro cuerpo reacciona digamos, atacándose. De eso se tratan las enfermedades autoinmunes que tanto prevalecen en la actualidad. Y aquí, esto que les decía, recuerden que el 50% de la dopamina se fabrica en el intestino y el 30% y el 80% de la serotonina. Las funciones que cumplen cada uno de estos neurotransmisores y la importancia de que estén, digamos, balanceados, es que uno nos va a llevar la dopamina al empuje, al placer, a la toma de iniciativa, a la expresión, y la serotonina nos va a regular todo lo que es el peristaltismo intestinal, el estado de ánimo, y actúa como un freno, pero un freno tranquilizador, no un freno del estilo, digamos, bajón. Entonces es importante entender que los dos neurotransmisores, cuando hablamos siempre de cuestiones endócrinas, lo importante va a ser la modulación, digamos, el equilibrio. También decirles que estas hormonas, estos neurotransmisores, estos neuromediadores participan en lo que es el sueño, la actividad sexual, todo lo que es sensibilidad al dolor, y esto no es un dato menor, porque alguien que no descansa bien, aparte de las consecuencias que sabemos a nivel, digamos, de concentración y de la vida misma, también repercute en lo que es capacidad de dolor, en la capacidad de entrenar, y sabemos que el entrenamiento, la actividad física, también es un gran modulador de la microflora intestinal. Y ya le di los números de este microbioma tan abundante, de este 90% de células de organismos bacterianos superiores a las células humanas, y a veces nos quedamos cortos a la hora de hablar de cerebros. Ustedes se ven en esta diapositiva las características de nuestro cerebro, es que, bueno, cada segundo perdemos una neurona, en un día perdemos 85.000 neuronas. Y les doy este dato que es no menor, porque van a ver en el consultorio que muchos pacientes hablan o de melancolía, o de ansiedad, o de insomnio, y enseguida o se medica. Fíjense que tenemos digamos, una cultura desde lo médico bastante, digamos, farmacologizante. Entonces, es muy interesante, si bien ustedes y yo tampoco en el consultorio vamos a hacer un diagnóstico de lo que está considerado en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Nosotros no vamos a diagnosticar ni depresión ni ansiedad, pero sí podemos intervenir desde algunas sugerencias, más allá de que, bueno, el solo hecho de ser tocados en una camilla, de ser escuchado, de poner el cuerpo para poder recibir una atención, ya el paciente lo coloca en otro estado. También poder escuchar y hacer las intervenciones que estén a nuestro alcance, por supuesto, sin caer en un intrusismo profesional o tomarnos incumbencias que no las tenemos. Podemos realmente hacerle notar al paciente que si no durmió bien, por ahí ese malestar no es necesario de ser inmediatamente medicado, ¿no? Porque también una cuestión no menor es que los medicamentos, ya lo vamos a ver más adelante, van a impactar negativamente a nuestra microflora y van a impactar todo lo que es benzodiazepinas, clonazepam y demás. Lo que hacen es disminuir la capacidad de limpieza que tiene el sistema linfático, que no es más ni nada menos que el sistema linfático que tiene nuestro cerebro. Entonces imagínense que el deterioro cognitivo, ese malestar, yo hablo siempre de lo somatopsíquico, digamos. A veces hay cuestiones que no es que uno esté bajón solamente porque no puede tener un objetivo en la vida y demás. A veces hay cuestiones orgánicas y nutricionales que afectan directamente el estado de ánimo. Y para hacerle la diferenciación que les quería hacer notar entre microbiota y microbioma,
El microbioma es el conjunto de genes, es este ADN de los microorganismos, y la microbiota es el conjunto de microorganismos. Hay microbiota específica en la piel, en lo que es genitales, en las orejas, en la boca, en la nariz, en el corazón, en los pulmones, por supuesto en el intestino. También decirles que la microbiota de la mano derecha y la izquierda no son iguales, son diferentes, incluso obviamente en el mismo individuo. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo, que varía según la región corporal. Acá tienen el nombre de las bacterias, yo realmente recuerdo no más de 5, pero para que ustedes sepan que cada, digamos, porción, cada lugar topográfico del cuerpo tiene un microbioma que le es propio. Y como les dije, también el pulmón tiene un microbioma especial, o sea, no es que cuando hablamos de microbiota hablamos solamente del intestino. Esto es a título informativo nada más. La mayoría de las investigaciones que existen en microbiota son en ratones, y aquí tienen claramente el de la derecha es un tubo digestivo humano y el de la izquierda es de un ratón. Por una cuestión, digamos, de practicidad y de similitud en algunas cuestiones genéticas, la mayoría de los estudios, y no es un dato menor, porque muchos de los estudios que van a ustedes encontrar, y si uno por ahí no está informado, dice, sí, estudios preclínicos. Cuando le están diciendo preclínico, le están diciendo que el estudio fue hecho en animales y no en humanos, entonces no siempre se puede trasladar, si bien siempre los estudios se hacen primero en animales, y bueno, de hecho con todo esto del COVID y demás, sabemos que hay etapas en la investigación y digamos en la bajada a la población general de lo que se encuentra en los estudios. Y esto me gustó mucho, la microbiota en nutrición es alguien a quien cuidar. Yo puse un caniche toy aquí para que no se lo olviden nunca más. La microbiota es alguien a quien, digamos, prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque los humanos no tenemos enzimas capaces de fermentar todos los hidratos de carbono complejos, mientras que las bacterias tienen hasta 300 genes que codifican para las enzimas que hacen a la digestión de carbohidratos. Entre las funciones de la microbiota vamos a encontrar todo lo que es barrera, como hablamos al principio, vamos a encontrar todo lo que es modulación del sistema inmune, la maduración de los linfocitos, vamos a encontrar el balanceo del proceso inflamatorio. Esto es tan importante pensando que la mayoría de las patologías actuales se analizan y a mano derecha las ven a todas: depresión, estrés, Alzheimer, obesidad, todas las patologías que antes se consideraban idiopáticas o de origen desconocido, se explican parcialmente desde la microbiota. Producen cofactores y vitaminas, ya vamos a ver cuáles, producen ácidos grasos de cadena corta, degradan sales biliares, producen neurotransmisores, que en eso me detuve bastante, y evitan la colonización de patógenos. Es decir, la microbiota no solamente sirve, tratar la microbiota para que la persona pueda tener un buen tránsito intestinal, sino que produce y actúa y está presente en todos los fenómenos metabólicos. Y aquí están la síntesis de vitaminas que realiza la microbiota: tiamina, riboflavina y piridoxina, que son B3, B2 y B6. B12, vitamina K, muy importante en lo que es salud ósea, ya no se habla tanto de calcio, sino de vitamina K. Síntesis de aminoácidos, que por supuesto no son los esenciales, acá los tienen. Producción de ácidos grasos de cadena corta, que estos ácidos grasos cobran relevancia porque son alimento de las células inmunes, ¿no? Y de hecho, en todo lo que es ayuno tenemos que prestar especial atención a estas cuestiones. Les dejo este link, van a ver después cuando les pasen el material, o si lo quieren, para el que les interese, digamos, profundizar en estos aspectos, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, todo lo que es España en general, ofrece un tipo de bibliografía, digamos, de carácter médico y científico en un lenguaje bastante claro. Y lo que les decía, lo de la microbiota está implicada en las enfermedades neurodegenerativas, psiquiátricas, el estrés, las enfermedades inflamatorias, la adicción y la obesidad. Decirles que la microbiota es como nuestra huella dactilar biológica. Decirles que si ustedes fueron amamantados con lactancia natural y artificial, ya eso cambia rotundamente
las características de nuestra microbiota y decirle también que hay 3 enterotipos diferenciados, o sea, así como están, por ejemplo, la gente que es flaca y alta, la que es más rellenita y con más cadera, por decirlo de alguna manera, también hay 3 microbiotas identificadas, 3 enterotipos diferentes identificados, y uno de ellos es el enterotipo 2, es rico en Prebotelia, que sería un tipo de especie de bacteria que colaboraría a no tener un gran sobrepeso, porque la obesidad de hecho está directamente relacionada con las características de la microbiota. De hecho, estas bacterias, algunas son ahorradoras, es decir, las mismas calorías van a llegar a un intestino de alguien con cierto predominio de bacteria y esa persona va a tender a ahorrar calorías y a tener un excedente de calorías que lo haga más predispuesto a ser obesos que otros. ¿Sí? Así como ustedes los están escuchando, esta gran vida intestinal va a modular la capacidad de almacenar grasa que una persona tenga. Por eso intervenir en el microbioma intestinal, conocer los enterotipos, nos va a permitir entender por qué muchos de los pacientes que vienen quizá a buscar un cambio de disminución de grasa corporal localizada no estén ni siquiera logrando los objetivos mínimos que nosotros aspiramos de la estética, es que solamente tengan un 10% del peso teórico recomendado encima de lo sugerido, ¿no? Acá les dejo 2 estudios, para el que le interesa también puede buscar en PubMed, acá tienen los enlaces, son buscadores donde por lo menos el abstract, por ahí uno tiene la fantasía de que el profesional lee todo lo que hay, no, es imposible leer todo, y mientras más queremos ser especialistas, más por ahí en países como el nuestro, más, digamos, más se nos complica, ¿no? Por eso yo les decía a las excelentes docentes que tienen este curso, que la tendencia es que todo sea multinivel. Por eso les dejo, y si no, seguramente conocen alguna nutricionista, algún médico, se los comparto. El CONICET está realizando lo que se conoce como el screening de del microbioma intestinal argentino, porque esto es como los árboles, vieron que crecen, no sé, los pinos son más del sur, por decirlo, no tengo mucha idea de flora autóctona argentina, pero decirles que el microbioma intestinal tiene mucho que ver con el lugar donde uno viva. De hecho, por ejemplo, solemos decir que la gente de climas tropicales más alegres, por decirlo, y sí, el sol incide en nuestros ritmos circadianos y nuestra secreción hormonal, por supuesto. Este screening ya está casi completo, acá tienen los links también, lo está realizando el CONICET, y esto es, digamos, el porcentaje bifidobacterias, Escherichia y Prevotella copri, es un tipo, una especie de Prevotella, no hay solamente un tipo, sino recuerden que son 3.500 especies conocidas y van a ser más seguramente. Y este dato se lo traigo a colación para que por ahí van a ver probióticos y lo que a nosotros nos interesa es la cepa. Todavía está en investigación para conocer cuáles son las cepas que necesitamos incorporar, y si queremos ser aún más exhaustivos en todo esto, cada persona, de acuerdo a su historial de lactancia, a su tipo de alimentación, a su manejo del estrés, va a necesitar una especie distinta. Por eso el estudio del microbioma se presenta realmente como prometedor, como lo que fue la farmacéutica o es la farmacéutica, se establece como, digamos, un ápice prometedor en el tratamiento de muchísimas enfermedades como las que fuimos listando. Y aquí este es el leaky gut, es el síndrome de intestino permeable, una de las patologías. El intestino permeable aparece ya cuando la unión estrecha, esto que junta a nuestras células del intestino, se empieza a separar por un exceso de toxinas. Siempre que va a haber un exceso de toxinas o una migración de agentes que no tienen que pasar a la sangre, lo que va a aumentar es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo ustedes lo tienen claro, y de hecho siempre que hablamos de envejecimiento, y también podríamos hablar de envejecimiento intestinal tranquilamente, vamos a encontrar, siempre que haya un leaky gut, un intestino permeable, por la razón que sea, vamos a tener un aumento de los radicales libres del oxígeno, de los radicales libres del nitrógeno, y siempre que haya un aumento de radicales libres va a haber una inflamación, porque esos electrones desapareados van a causar, digamos, primero daño directo al ADN, eso ustedes ya lo habrán visto, y después un daño
a todas las estructuras, incluso las estructuras, todo lo que es células inmunológicas, y ese exceso de estrés oxidativo también va a dañar, por supuesto, nuestros telómeros y nuestras mitocondrias. Entonces, imagínense que no hay forma de que esto no esté conectado en este círculo que ustedes ven, leaky gut, estrés oxidativo, inflamación, esto siempre está presente. Generalmente los pacientes tienen un exceso de tóxicos de diferentes tipos, entonces van a tener una detox hepática, digamos, disminuida, y ni hablar si a esto le agregamos, al fuego le agregamos un poco más de nafta, que es la cronodisrupción, el insomnio y la mala regulación del estrés. Por eso vieron que siempre modular el estrés, la palabra que van a encontrar siempre que hablen de genómica en cualquiera de sus aspectos, va a ser la palabra modulación o el verbo modular. Y fíjense que es una palabra muy interesante, porque nosotros ya no hacemos una promesa de mejora directa, sino que con el término modulación nosotros podemos contemplar realmente la integridad del sistema biológico humano. Esto es un poquito más de lo que es una forma gráfica de diagramarle esta conexión indisoluble que hay entre el cerebro y el intestino. Se habla del intestino como segundo cerebro, pero yo prefiero utilizarlo como metáfora. Y dentro de los protocolos para tratar este leaky gut, este intestino permeable, o de hablar de salud intestinal, hay un protocolo muy conocido que es el de las 4 R's, que consiste en remover todo lo que es sustancias que van a ser perjudiciales para nuestro organismo a través de una dieta rica en fibras, reponer, en el caso de que ya haya una patología previa, reponer enzimas, reparar con glutamina, que ya más adelante vamos a ver con qué suplementos de fácil obtención y de venta libre, porque todavía todo lo que es nutrientes, como está dentro de la industria alimentaria, todavía nosotros tenemos injerencia y lo podemos recomendar sin necesidad de una receta médica, bueno, que muchas veces la farmacéutica es más los efectos colaterales que los efectos positivos que causan. Y por último, reinocular con probióticos, que esto, bueno, lo vamos a ver ya más adelante. El intestino como basurero emocional, esto ya lo habíamos hablado al principio, aquí tienen, bueno, disminuye el peristaltismo, esto quiere decir que se torna más lenta toda la que es la movilización de sustancias de desecho, aumenta la disbiosis es un predominio de bacterias nocivas con una disminución de bacterias positivas, porque a ver, estas bacterias, hay diferentes tipos de bacterias, ¿de acuerdo? Hay gram positivas y gram negativas, lo que cambia es la carga eléctrica de la bacteria en su superficie. Lo que nosotros, cuando hablamos de disbiosis, lo que estamos diciendo es que tenemos más bacterias malas que bacterias buenas. No solamente las patologías intestinales entonces tienen que ver con que se abran esas uniones estrechas que deberían estar juntos, sino que también tiene que ver con el tipo de bacterias que tenemos, ¿no? Y a su vez, a ver, al aumentar el estrés emocional, va a aumentar la actividad del sistema simpático, sistema nervioso simpático, y va a haber una disminución del sistema nervioso parasimpático. Y con eso, bueno, todo lo que ya sabemos, aparte de que lo que suele haber es un aumento de la actividad adrenérgica, un aumento de cortisol, ¿sí? No es que el cortisol no sea bueno, pero el exceso de cortisol, que normalmente en todos los síndromes de estrés, al menos en las primeras etapas, se encuentra aumentado, va a modificar no solamente la movilidad del intestino, sino también el tipo de bacterias que va a haber en ese intestino. Es un repaso de lo que vimos de microbiota y microbioma. Aquí pueden ver quizás de una manera mucho más, digamos, médica, esto que les decía de las uniones. Normalmente en situaciones de estrés, como se necesita una mayor entrada de energía, teóricamente, a ver, es como si estuviésemos en un monte y un león nos quiere cazar y salimos corriendo, bueno, así como se prepara el cuerpo para un estrés físico, ante un estrés psicológico, lo que hace el cuerpo es presumir, en la sabiduría ancestral, presumir que va a necesitar más energía, por eso se abren estas uniones estrechas que estarían separadas. Todo bien si este estímulo, porque todos vivimos ante diferentes estímulos desconocidos o imprevistos, está todo bien si nosotros
esa situación va a durar un corto periodo de tiempo, pero si va a ser extendido del tiempo y a su vez vamos a tener antibióticos y a su vez vamos a tener gliadina, que es esta proteína del gluten, por ejemplo, que resulta tóxica en estos ambientes, por eso no a todo el mundo le cae mal el gluten, ni todo el mundo debería no consumir gluten, sino también hay caseína. Entre todas estas variables vamos a tener aumentado el leaky gap o disminuida la capacidad de barrera intestinal. Si esta barrera intestinal está alterada, obviamente van a pasar a nuestro torrente sanguíneo sustancias que no tienen que pasar y va a desencadenar una respuesta sistémica, una respuesta inflamatoria sistémica y un aumento de la respuesta inflamatoria. Las toxinas, los microorganismos, digamos, tóxicos, el gluten, algunas moléculas alimentarias, van a ser entonces las causantes de esta inflamación sistémica. Siempre, por eso Aristóteles dice que todas las enfermedades, así como dice que tu alimento sea tu medicina, también lo que dice es que todas las enfermedades empiezan en el intestino. De nuevo, la misma imagen de este leaky gut para que ustedes lo tengan. El embarazo, los anticonceptivos, muchísimos fármacos, que en algunas de las diapositivas se los puse cuáles son, van a contribuir a esta disminución de la barrera. Y bueno, y la endotoxemia, que la endotoxemia es precisamente la salida de los contenidos de las bacterias, que están contenidas por supuesto en bacterias, una vez rotas, pasan al torrente sanguíneo y por supuesto son agentes extraños. Estos agentes extraños van a producir una respuesta inmune. Está todo concatenado, ¿no? Y acá tienen los dos tipos de bacterias que yo les mencionaba, las membranas de las bacterias gram positivas y gram negativas. Bueno, en realidad, este eje microbiota intestino-cerebro, esta imagen es de un estudio de 2019 en enfermedades psiquiátricas, pero bueno, también aparte de todo lo que les mencioné, que el intestino está relacionado con lo que es obesidad y cuestiones que tienen que ver con los psicológicos, también tiene que ver con, por decirle, infarto y epilepsia, así que es bastante amplia la intervención y las consecuencias que uno tiene pudiendo, digamos, intervenir en la microbiota. Y estas son las vías por las cuales estarían comunicados la microbiota con el resto de los sistemas, no es solamente el cerebro, el sistema neurológico es uno, el nervio vago comunica directamente, en el intestino comunica directamente con el cerebro, el sistema nervioso central, entérico, autónomo, sino que también hay rutas metabólicas a través de los compuestos que se fabrican en la microbiota, todo lo que es sistema endocrino, todo lo que es fabricación de neurotransmisores y hormonas, y todo lo que es sistema inmune. Entonces, nuestro gran sistema intestinal va a producir efectos a nivel de la salud toda, a través de vías que no son solamente esta conexión, que es la más conocida, del intestino como segundo cerebro. Esta es una comparación entre cómo está esa microbiota con una dieta occidental clásica, rica en grasas saturadas, la nuestra, y una dieta mediterránea. Por supuesto que una dieta mediterránea tiene una diferencia en el aporte de grasas saturadas y grasas insaturadas. Por eso, una de las primeras intervenciones que hacemos cuando queremos regular la microbiota, antes de administrar probióticos o pensar en prebióticos, la primera intervención que hacemos es disminuir el aporte de grasas saturadas. Esa es la primera intervención que hacemos. Por eso la mayoría de los pacientes, y ustedes van a ver que la gran tendencia en nutrición es ir virando la dieta hacia una dieta basada en plantas. Aquí les dejo dos estudios, uno de el microbioma y la relación entre ácidos grasos omega 6 y omega 9. Si tengo tiempo les voy a comentar la diferencia entre, porque a ver, el omega 6 y el omega 3 son los dos ácidos grasos poliinsaturados, pero el omega 6, por más que no sea saturado, un desbalance, o sea, un exceso de omega 6, que normalmente nosotros lo tenemos porque consumimos muchos aceites vegetales, va a producir también disbiosis. A su vez, este hecho
se agrava porque por nuestra posición, por nuestro tipo de patrón de posición geográfica, yo estoy en Córdoba, ustedes quizás están en otro lugar, ¿no? O por ser provincias que están alejadas del mar, van a tener un aporte de omega 3 de origen animal muy por debajo de lo necesario, porque no es lo mismo el omega 3 de la chía que el omega 3 del pescado. Más adelante hay algunas diapositivas para que ustedes lo puedan visualizar. También algunas revisiones sobre, yo soy un poco fan de todo lo que es psicoanalítico, digamos, entonces van a ver bastantes cosas de lo que es regulación del estado de ánimo. La Akkermansia amosilapila, una bacteria muy estudiada y con impacto positivo en obesidad y envejecimiento saludable. Recuerde que son 3.500 especies. Esta especie en particular, cuando busquen un probiótico, esta es la especie que tiene un gran arsenal de estudios con eficacia clínica demostrada. Con respecto a los fármacos, recuerden que les hablé de que había varios fármacos que lo que producen es una disbiosis, una alteración en el microbioma. Quizá ustedes no, como les dije, no van a hacer un diagnóstico, pero también en su ficha dermatocosmiátrica preguntan qué medicamentos consume la persona, y ahí se van a explicar a este intestino como piel, ¿no? Bueno, los inhibidores de la bomba de potasio, los antiácidos, la metformina, todo lo que es digoxinas, los antiinflamatorios no esteroideos, tan consumidos en nuestros pacientes con patologías motrices o con dolores en sus columnas en lugar de entrenar muchas veces, las simvastatinas utilizadas para el control de la presión arterial y todo lo que es inmunoterapia. Entonces, de esa manera van a ver, pueden visualizar, y de abajo están los estudios donde pueden encontrar y chequear la información, cómo los mismos fármacos que están hechos para curar algunas cuestiones van a, digamos, de alguna manera producir las consecuencias de lo que nosotros podemos ver en nuestro consultorio. Y después de toda esta información, ustedes dirán, todo muy bueno, muy interesante, habrá cosas que ya la habrán escuchado, otras que no, pero lo primero que uno se pregunta cuando tiene mucha información es por dónde empieza. Y si bien nosotros tenemos que tener, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todas las personas son susceptibles a las mismas cosas, de hecho también de eso se ocupa la nutrigenómica. Entonces vamos a tener que pacientes con diferentes estímulos, digamos, teóricamente nocivos, comiendo gluten, sedentarios, consumiendo medicamentos, van a tener una sintomatología característica. Esto en nutrición ortomolecular lo conocemos como individualidad bioquímica. Sería la respuesta biológica de cada persona a un estímulo que podría ser idéntico. Más allá de eso, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que siempre yo recomiendo, digamos, tener presente en la historia clínica, es cómo duerme, cómo descansa, si descansa bien. Uno de los test que se usan cuando hablamos de envejecimiento saludable, se utilizan test que tienen que ver con la memoria del sujeto, los aspectos cognitivos, por ahí le van a decir, fíjense que post-intra-COVID, una de las variables que incluso a nosotros mismos nos pasa, hay un deterioro de las cuestiones cognitivas, ¿no? Hay un deterioro más allá del lazo social de las cuestiones cognitivas. La resistencia al dolor, los cambios del apetito, el paciente dice, sí, estoy más ansioso, bla, bla. A veces esa ansiedad puede tener que ver con estos cambios de la microbiota, no necesariamente con una falta de aminoácidos, que en la mayoría de los casos también está, o con alguna falta en particular, sino con un deterioro de la microbiota. Entonces, lo primero que ustedes van a observar es que no todos los organismos van a responder a los mismos factores estresores de la misma manera. Este cuadro va a ser, se lo voy a mencionar bastante rápido, pero el exposoma estudia todo lo que es las causas ambientales de cambios en nuestra salud. El exposoma y todo lo que es epigenómica es lo que queda por afuera de la genética, ¿no? Y tiene que ver con aspectos de los entornos urbanos, del tráfico, de la contaminación ambiente, que nosotros en América Latina, bueno, en Argentina, hasta donde yo tengo conocimiento, no tenemos estadística de medición de la polución ambiental. En las ciudades europeas uno va a ver que así como podemos ver
el pronóstico del tiempo, también se puede ver la emisión de gases atmosféricos, por ejemplo. El clima, el estrés, los espacios verdes, fíjense que todo lo que es mindfulness, coaching, recomienda a sus pacientes, a las personas de diferentes lugares, aumentar la dosis de espacios verdes. También parece un dato menor, hasta casi obvio, pero de hecho todas las intervenciones que pretenden ser holísticas le prestan mucha atención a las cuestiones del ambiente, porque precisamente el ambiente, el consumo de metales pesados, antes hablamos de los fumadores pasivos, hoy todo el mundo está consumiendo metales pesados en el agua de red, porque por ejemplo el aluminio queda en nuestra agua, en el agua potabilizada, en la última fase de la potabilización, se utiliza aluminio como agente potabilizante y queda en el agua que llega a nuestras casas. Entonces, estamos consumiendo metales pesados, estamos produciendo con estos metales pesados, que ya lo vamos a ver, cambios en lo que es la microflora intestinal, y estos metales pesados también se van a acumular en proteínas, por ejemplo, del cerebro, que más adelante van a desembarcar en un Alzheimer, por ejemplo. Entonces, la contaminación, por eso ocuparse de la ecología de alguna manera no es tarea menor, porque la polución nos va a afectar directamente. Y después lo que sí por ahí tiene que ver con lo que decidamos como particulares, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a consumir? ¿Qué producto vamos a usar en nuestra casa? Porque también, a ver, hay otra realidad, que es el aumento de estrógenos, este síndrome de dominancia estrogénica que se produce por determinados productos de limpieza o incluso de higiene personal que uno usa. Con todo lo que les dije, elaboré este pequeño gráfico, están los metales pesados, están los cambios de horarios, están los cambios emocionales, están los plásticos, que también son grandes disruptores hormonales, todo lo que es, fíjense que en los biberones de los niños estamos, hace muchos años ya, se dejó de usar este bifenilo polclorado, pero nosotros seguimos usando plásticos. Entonces, en nuestro plato, en nuestro consumo, por eso la nutrición, cuando hablamos de nutrición, no solamente estamos hablando del nutriente por sí mismo, sino de todos los agentes bioquímicos y químicos que van a impactar en nuestra maquinaria biológica. Por eso esto de lo ortomolecular, por eso esto de lo integrativo. No es que uno esté, digamos, fuera de su área de incumbencia, simplemente son agentes bioquímicos presentes en el ambiente que van a impactar a nuestra salud. Esto es lo que les hablaba de la disbiosis intestinal, la microbiota, digamos, equilibrada, tiene que ver con una mejor salud y menor riesgo de enfermedades. Una microbiota alterada va a aumentar todo tipo de enfermedades. Y esta modulación del eje del intestino, nosotros vamos a hablar ahora de probióticos y prebióticos, pero bueno, obviamente que también tiene una diferencia por sexo, una diferencia de acuerdo a la medicación que el paciente esté teniendo, a la actividad física. Si alguien es deportista, tiene una mayor variedad de especies probióticas. Esta mayor variedad, siempre en biología, fíjense que la naturaleza de alguna manera prioriza la variedad. Si vamos a tener una mayor variedad de bacterias por el solo hecho de entrenar se torna necesario. La interacción social y por supuesto, como les mostré más atrás, digamos el ambiente en el que vivimos. Entonces, si hablamos de salud, vamos a priorizar una dieta alta en fibras. Básicamente las fibras fermentables son los prebióticos, ya lo vamos a ver en una diapositiva específicamente. Vamos a aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta. Recuerden que la microbiota es una gran productora de grasas de cadena corta, que son alimentos para la inmunidad, o sea que vamos a hacer frente a todas las variables ambientales de polución y de contaminación de una manera diferente. Va a mejorar el metabolismo de los lípidos, sí, la microflora intestinal tiene que ver con cuánto colesterol, cuántos triglicéridos tenés en sangre. Vamos a disminuir la inflamación de todo el sistema digestivo, vamos a mejorar la sensibilidad a la insulina. Esta microbiota se ve empeorada por el exceso de azúcares simples, por eso siempre bajamos los azúcares al mínimo. Incluso en dietas de exclusión uno directamente hasta saca todo lo que es azúcar de la fruta. Con eso hay que tener precaución,
porque muchas veces lo alimentario se torna como religión o como identidad en los pacientes. Entonces vamos a recibir pacientes que crónicamente sacan todas las frutas o dicen, bueno, me voy a hacer paleo, voy a hacer ayuno, y realmente creo que el profesional que es integrativo, la gran función que cumple es poner un punto de corte, digamos, hacer, digamos, decir, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, una dieta FODMAP, que es una de las más conocidas en síndrome de intestino irritable. Una dieta FODMAP, una primera etapa, son 8 a 12 semanas, no más de eso, y uno hace un contrato con el paciente para que sea ese tiempo, ¿no? Y luego se hace una incorporación, porque el paciente no puede vivir en esos extremos demasiado tiempo, y lo que es terapéutico en un momento, lo que lo va a sanar, empieza a ser iatrogénico en otro. Por eso siempre es importante que uno quede como despegado y lo pueda observar al paciente. Lo que vamos a buscar también es un aumento de todo lo que es fibras fermentables, como les dije, y esto va a repercutir en todo lo que es actividad cognitiva. El paciente inflamado intestinalmente generalmente es un paciente que le va a reportar una disminución en su claridad mental. Estoy como en una nube, no puedo pensar bien. Esas son las cosas que ustedes tienen que prestar atención. La capacidad de escucha es fundamental. Esta es la pirámide ortomolecular, desde mis formaciones en medicina ortomolecular. Van a ver que la alimentación, lo muy interesante de la medicina ortomolecular es que en lugar de prescribir fármacos de una, toma la alimentación como base, siempre es el principio, la alimentación siempre es el principio, y aparte la nutrición oral per se, por sí misma como alimentos, tiene un gran aporte lo que es suplementación y nutracéutico, que ya vamos a ver la definición más adelante. La medicina ortomolecular, que es integrativa, que es holística, pone la actividad física como prioridad, el control del estrés, la cronodisrupción. La cronodisrupción es esto que te despertás a 2 de la mañana y no puedes seguir durmiendo, o en vez de dormirte a las 12 te dormís a las 2, eso es la cronodisrupción, o directamente hay un insomnio prolongado en el tiempo. La higiene del sueño, porque a ver, el paciente que está con algún tipo de medicación para dormir, el sistema linfático no funciona del todo bien, y su fase de sueño REM, que es donde se produce la reparación, y a esto a nosotros nos interesa y mucho, porque nosotros desde lo cosmético, desde esta nutrición externa que hacen los dermatocosmiatras, desde esta nutrición externa lo que nosotros estamos buscando es o una activación celular o un aumento de la mitosis celular. Nosotros siempre estamos buscando activar esa célula, y la gran activación se produce en la fase profunda de sueño, la fase REM, que es donde se produce la mayor liberación de hormona de crecimiento. Entonces, obviamente que esta pirámide que es de nutrición ortomolecular es también para nosotros. Y algo que les quiero comentar es que el sueño de la nutrición real, por ahí muchos nutricionistas todavía están con esta cuestión de que todos alimentos naturales, es realmente una utopía, un sueño, sería maravilloso que fuese así, pero la realidad es que la producción actual de alimentos, la lechuga que nos llega a nuestras mesas, por más que sea hermosa, divina, viene de hidroponía. Este cultivo de hidroponía no tiene suelo, y en el caso de que haya suelos de cultivo extensivo de vegetales, cuando estamos hablando de una producción masiva de vegetales, estos suelos solamente son fertilizados con nitrógeno, con potasio y con fósforo. El resto de los minerales está agotado. Entonces lo que muchas veces nos llega a nuestro plato está buenísimo, ¿no? Un gran aporte de fibra y clorofila, pero todo lo que es micronutrientes, que acá ven que los nutrientes esenciales, los que el cuerpo no puede fabricar, son alrededor de 40 o 50, acá tienen la lista, no es solamente carbohidratos y proteínas y grasas, obviamente que no hablamos en nutrición ortomolecular solamente de calorías. Esto es lo que nos pasa, por eso la mayoría de las empresas inteligentes lo que hacen es crear alimentos adicionados. Y bueno, muchos nutricionistas pueden decir, sí, pero no se absorbe igual. Bueno, pero lo que estás comiendo producto de la producción extensiva de alimentos tampoco cubre los requerimientos. Ni hablar, que esta es una cuestión aparte, es que nuestro Código Alimentario Argentino establece una recomendación, y los mismos nutricionistas, una recomendación de nutrientes que resultan insuficientes para reparar. Por eso es tan importante la suplementación, el uso de complementos nutricionales, y si bien hay alimentos funcionales que van a tener activos
que nos van a beneficiar, como por ejemplo los sulforafanos del brócoli, la curcumina de la cúrcuma, el resveratrol de la uva. Si bien estos alimentos, que son alimentos funcionales, tienen el activo, las propiedades terapéuticas se consiguen cuando ese activo está concentrado, generalmente en algún suplemento, y ni hablar si tienen la oportunidad de pedir la receta magistral. Las nutricionistas pueden pedir receta magistral de los nutrientes hasta el NOEA, se llama el nivel de no observancia de efectos adversos de nutrientes, que está muy por encima de las RDA. La RDA es la ingesta recomendada, que la van a ver en miligramos o microgramos o gramos de algunos nutrientes. Entonces, como les decía, el mito de la alimentación natural, real, salvo que ustedes puedan acceder al propio cultivo, salvo que puedan comprar todo orgánico, salvo que tengan el tiempo de la preparación, realmente para el común denominador de las personas queda un poco alejado. Un producto nutracéutico es un producto presentado como una alternativa farmacéutica que dice tener beneficios fisiológicos. Esto incluye los productos medicinales e ingredientes naturales. Este término de nutracéutico es utilizado por De Philippe en el 89 ya, ¿no? Y estos nutracéuticos vendrían a cumplir una actividad tanto preventiva como terapéutica. Lo que muchas veces pasa, tanto en ustedes como en los nutricionistas, como en los esteticistas, es que como la prevención no se ve, como en prevención y en salud queda como invisibilizado, la persona piensa que no es necesario, ¿no? Pero creo que desde la información consciente, desde la escucha activa, uno realmente desde las instancias que son estéticas puede llevar a un envejecimiento saludable o una recuperación de las funciones biológicas de nuestros pacientes. Esto lo vimos un poco más la intervención, el protocolo 4R, cuando tenemos Liquigap. Bueno, los enzimas, remover todo lo que es grasas saturadas y en el caso de que sea necesario, gluten, caseína. Por supuesto, los fármacos hay que evaluar, si tienen la confianza con los médicos, pueden introducirlos. Hay mucha gente que simplemente no lo hace porque desconoce, así que pueden hablar tranquilamente. Y en cuanto a lo que es recuperación de la barrera intestinal, aparte de la bromelina o la papaína, que van a estar en todo lo que es fruto tropical, tienen más, digamos, enzimas, también se va a ver favorecida esta disbiosis con la incorporación de glutamina, zinc y polifenoles. Estos tres, glutamina, zinc y polifenoles, van a ver que la mayoría de los compuestos nutracéuticos de las empresas que comercializan, ya sean jugos, licuados, o están comprometidas con la nutrición nutrigenómica, van a ver que todas los incorporan. Esto que a veces para algunos será nuevo, para otros de ustedes quizás ya lo escucharon, pero van a ver que el común denominador va a ser todo lo que es aminoácidos, por supuesto, polifenoles de diferentes fuentes y la glutamina. Van a ser como los caballitos de batalla de estas empresas que vienen haciendo de la alimentación, que lamentablemente es imposible que sea basada en alimentos reales, tratan de hacer del alimento un agente farmacéutico. De eso se trata el nutracéutico, es lo mejor del alimento con una propiedad farmacéutica. Ese es el nutracéutico. Esto es un poco más de el protocolo. Bueno, algunos van a ver 3R, 4R o 6R. La intervención a nivel del intestino, del ecosistema intestinal, de la salud intestinal, es en la mucosa, disminuyendo los alérgenos, del sistema inmunitario intestinal, aportando nutrientes que vayan a colaborar con eso, y de la microbiota intestinal. 70% de las defensas están en tu intestino, esa me parece una frase fantástica. Esto, bueno, a título informativo. A ver, yo hice el posgrado de nutrición deportiva. Esta clasificación de suplementos A, B y C, en cuanto a la evidencia científica, es del Instituto Australiano de Deporte. Y vamos a ver que como, sí, démosle de una, hay evidencia, vamos, démosle, están los probióticos. Probiótico, vitamina D, esto dentro de lo que ustedes por ahí pueden llegar a escuchar. La cafeína. Pero en el grupo B colocan a ingredientes activos
activos bioquímicos alimentarios que nosotros ya lo usamos, a ver, en medicina ortomolecular, en nutrición funcional integrativa, ya no es más B para nosotros, ¿no? Es A en realidad, o sea, que son el colágeno hidrolizado, que sobra la evidencia de que realmente llega al lugar, la gran desconfianza es que van a decir, no, el colágeno se digiere por las enzimas, no, no, el colágeno hidrolizado, si es de calidad certificada, llega, está comprobado por mediciones científicas que llega a la matriz extracelular, llega a las articulaciones. La carnitina, la curcumina y todo lo que es polifenoles que son como los jardineros del intestino y también los jardineros de la piel, y de hecho los polifenoles son los grandes ingredientes de nuestros formulados ortomoleculares. Acá tenemos los prebióticos y los probióticos, el tema de la charla, la introducción era necesaria. Lo que nosotros solemos usar son los simbióticos, de hecho la leche humana es el gran simbiótico, por eso la lactancia materna se trata de extender lo máximo posible, es una inversión si tienen el tiempo y se la pueden recomendar. Dentro de los probióticos tenemos todo lo que es cepas de bacterias, los probióticos están vivos, son bacterias, y los prebióticos son todo lo que es alimento de estos probióticos, que son las bacterias. Acá lo tienen más claro en un cuadrito comparativo, porque muchas veces uno se los confunde. Los probióticos entonces son microorganismos vivos que aumentan la flora bacteriana benéfica. Hay diferentes cepas, por eso es importante conocer la cepa que necesitamos introducir, por eso muchos de los probióticos que están a la venta no vamos a tener una certeza absoluta de su función positiva porque realmente se desconoce qué necesita el sujeto, y se encuentran, por ejemplo, en menor proporción, de hecho las dietas basadas en planta, el yogur lo pone hasta ahí, en todo lo que es yogur, y en lo que es nutrición basada en plantas, priorizamos lo que es kombucha, lo que es kefir, lo que es kimchi, lo que es tempeh, todo lo que es encurtido, todo lo que es a la vinagreta, digamos, el chucrut también, ¿no? Hay una cuestión interesante de todo lo que es encurtido, chucrut, es que muchos de estos están pasteurizados. Entonces, obviamente, si están pasteurizados, los microorganismos vivos no están. No es un dato menor esto, ¿no? Por eso la forma más sencilla es recomendarle a nuestro paciente que hagan kefir y kombucha, pero sin esta cuestión sagrada de decir, bueno, que es tan mágico, porque nosotros realmente no tenemos un estudio de las cepas. Si bien han demostrado eficacia los ácidos orgánicos de estas preparaciones, si bien han demostrado eficacia y han demostrado producción de ácidos grasos de cadena corta, las propias bacterias del individuo, no estamos seguros acerca de la cepa bacteriana que estamos ingiriendo. Y el caso de los prebióticos es todo lo que es fibra no digerible, que van a nutrir a nuestras bacterias, que van a estar, por supuesto, en todo lo que es cereales integrales, en las raíces, todo lo que es remolacha, zanahoria, rabanito, todo lo que es crucífera va a tener un gran aporte de prebióticos, todo lo que, aparte de sulforafanos y azufre, que son mediadores de la inmunidad, y también en lo que es legumbres y cereales integrales. La función de los probióticos, este es un probiótico que no sé si está disponible en el país y si no está en dólares, y este es el reemplazo, entre comillas, que se consigue a un precio módico en el mercado. Yo no hago publicidad de ninguno de los productos que pongo en estas diapositivas, pero son los que más se mencionan en los grupos de estudios. No quiere decir que sean los únicos, ¿no? Insisto, o sea, nosotros lo que tendremos que buscar es la cepa que contiene el probiótico y en todo caso buscar en PubMed la evidencia científica, y vamos a ver, por ejemplo, la quemancia, que sí tiene una evidencia a favor. Bueno, los probióticos inhiben las bacterias patógenas, aumentan la inmunidad, producen vitaminas, reducen el colesterol y los triglicéridos, estimulan el sistema inmune y atrapan las moléculas tóxicas. Así como el intestino, yo fíjense que le puse un colador, puede ser un colador, el intestino también puede ser una gran barrera de defensa, un lugar de quelación y de atrapamiento de sustancias que no son beneficiosas.
Las aplicaciones de los probióticos van a ser no solamente en medicina y en nutrición, sino también, por supuesto, en estética y también en cosmetología, ¿no? Este libro, el gran libro de los fermentados, lo tengo disponible, si no es de descarga gratuita. Estos son los autores, van a ver la historia de los alimentos fermentados y Gabriel Vinderola, por ejemplo, tiene un Instagram, sabe hacer, digamos, vivos y demás para que le interesa la producción de sus propios probióticos. Y esta es la receta del kefir. Básicamente ustedes lo que van a comprar son los nódulos, los van a hidratar o bien le pueden pedir a alguien que se los done, ¿no? Se usa mucho la donación de kefir. Pueden preparar el kefir con agua o el kefir con leche. Se agrega una cantidad módica de azúcar, puede ser una cucharada, porque tiene que haber una fermentación. Lo que ustedes van a hacer con el kefir, estas bacterias van a fermentar con azúcar y lo van a saborizar de diferentes maneras, ¿no? Y va a ir concentrando, o sea, el sabor que queda, no sé si ustedes los están consumiendo, se los han recomendado, lo pueden colocar en su consultorio también, como gentileza, incluso hasta pueden donar o vender los nódulos, ¿no? Y en el caso de los prebióticos, si bien vamos a tener la fibra fermentable, que es, digamos, el prebiótico por excelencia, también hay algunos activos alimentarios o activos nutricionales, como las vitaminas, el selenio, algunos aminoácidos, los carotenoides, los polifenoles, que van a mejorar este ambiente de los probióticos. Los probióticos son los microorganismos, los prebióticos son los compuestos de los cuales estos microorganismos se benefician. Nosotros tenemos diferentes clases de fibra fermentable, la inulina, la oligofructosa, la polidextrosa, la galacto-oligosacáridos y las sustancias pépticas que, por ejemplo, están en la manzana. El aporte de fibra es de fibra total, ¿no? La recomendación es 25 gramos, esa es la recomendación, digamos, universal, por decirle. Pero en realidad, si nosotros buscamos efectos positivos en la microbiota, esta recomendación debería estar aumentada. La dosis preventiva no es lo mismo que la dosis terapéutica. Sin embargo, para que ustedes lo tengan a título informativo y si quieren indagar a sus pacientes, los nutricionistas argentinos en las guías alimentarias solemos recomendar 3-4 porciones de vegetales al día. La recomendación actual de las dietas desde la medicina ortomolecular son 800 gramos de vegetales y frutas crudas al día. Estamos hablando de 3 a 5 tazas. Yo se los dejo ahí entre paréntesis, ustedes indagarán acerca de la posibilidad real de hacer esa incorporación. Sería ideal que lo hiciéramos, ¿no? Ya hablamos de los beneficios en la microbiota, los prebióticos aparte la fibra fermentable, es diferente a la fibra soluble atrae agua y nos llena más, tiene un beneficio en la saciedad. La fibra insoluble es la que ocupa lugar en el intestino y nos va a permitir evacuar mejor. La fibra fermentable, en cambio, es un tipo de fibra que, tal como se los dije, es un compuesto no digerible que van a activar a los bichitos que están en el intestino. Van a mejorar la inmunidad, van a ayudar a las digestiones, van a reducir la inflamación, van a indirectamente ayudar a la pérdida de peso porque cambia la variedad de especies en el lumen intestinal, protegen contra enfermedades cardíacas, protegen los huesos y regulan el estado de ánimo general. Este libro es de 2019, estas dos docentes, Laura Beatriz López es de la UBA, es un libro de nutrición normal y solamente se los dejo a título informativo para que vean la clasificación de los carbohidratos, porque muchas veces te dicen, no, carbohidratos cero. Sí, carbohidratos cero, todo bien. ¿Qué haces con la microbiota? ¿Qué haces con la microbiota? Es la pregunta, ¿no? O bueno, dieta en la dieta FoodMap, acá les marco cuáles son los tipos de carbohidratos que se excluyen en dieta FoodMap en verde, y en amarillo les marco los polisacáridos y los oligosacáridos. Esta es la cantidad de carbonos, ¿no? Son cadenas carbonadas. Los carbohidratos son cadenas de carbono, alguna más corta, otra más larga, con diferentes propiedades según su estructura química. Básicamente eso. Entonces, tener en cuenta que de acuerdo al tipo de carbohidratos de la dieta, vamos a tener un impacto diferencial. Por eso,
en nutrición lo que priman son los reduccionismos, es decir, bueno, carbohidratos no, hay carbohidratos, los carbohidratos fermentables, que son los prebióticos absolutamente necesarios, no negociables. Y dentro de los polifenoles, en su clasificación bioquímica, vamos a tener algunos que son flavonoides y otros que son los no flavonoides. Los polifenoles son un tipo de fitoquímicos, para el que no se quiera arriesgar, yo también por ahí la uso esta palabra y dice, bueno, son polifenoles, son carotenoides, ¿qué son? Bueno, digamos fitoquímicos, para no errarle, bueno, son los fitoquímicos, son las estructuras bioquímicas con actividad pro salud y con actividad metabólica. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En los carotenos, todo lo que es naranja, amarillo, rojo, en los fenoles, en los alcaloides y en los compuestos azufrados. Los compuestos azufrados están presentes, los compuestos azufrados también participan en el detox hepático, esto es muy importante, y están en todo lo que es aliáceas, cebolla, ajo, brócoli, coliflor, repollo. Ustedes fíjense que mientras más apurado estamos, menos cocinamos, ¿no? Sin embargo, el brócoli debería estar, o alguna de las crucíferas, en por lo menos una de nuestras comidas. Tenemos que empezar a negociar de alguna manera esta cuestión con el vivir a 1000 y qué vamos a incorporar a través de comprimidos y qué vamos a incorporar a través de una alimentación más racional. Esto es algo sobre dietas basadas en planta, el estudio EPIC Oxford, acá les dejo, es un estudio epidemiológico, los estudios epidemiológicos tienen validez porque engloban a varios países, ¿no? Entonces es muy interesante. Si quieren también leer sobre dietas basadas en planta, van a ver todo el centro de estudios del doctor Connie Campbell, el estudio de China, el libro La cocina de China, acá le dejo varios libros en la línea de alimentación basada en plantas, ¿no? Alimentación basada en plantas no necesariamente es vegana, no necesariamente es cero carne o cero productos cárnicos, pero es realmente una de las dietas que cuando tenemos que resolver patologías extremas en serio, la utilizamos bastante. Las referencias bibliográficas de lo bueno de aportar polifenoles, la necesidad de aportar de nuevos prebióticos, que son estas fibras fermentables que muestran evidencia en la disminución de la inflamación sistémica, en la disminución de la permeabilidad intestinal, en la producción de ácidos grasos de cadena corta, y el omega 3, que, bueno, les prometí que íbamos a hablar algo de omega 3, que también participa en las respuestas resolutivas. En cuanto a los flavonoides, que también tienen un impacto directo en la microflora intestinal, los flavonoides se clasifican en 6 grandes grupos, las isoflavonas, que son las más conocidas, donde por ejemplo la genisteína de la soja es una de las más usadas. La soja yo suelo darla como recomendación general porque la particularidad de las isoflavonas de soja es que a nivel de la microbiota intestinal, las mismas bacterias generan un metabolito intermedio que es el E. coli, que va a ser el que va a modular el metabolismo de los estrógenos. Y desde ese lugar van a explicar por qué los orientales son más longevos o por qué las mujeres occidentales y orientales de la misma edad tienen mejor sus parámetros bioquímicos, ¿no? Y de hecho, si quieren ir más allá, el gran aporte de omega 3, de epigalocatequino galato del té verde de los orientales, o el gran consumo de soja, también nos permitiría, no sé si terminar de explicar, pero empezar a comprender por qué ellos son más longevos, también en lo que vemos, si ustedes quieren relacionar estos conceptos con lo anti-aging, que es, digamos, para mí el eje central es lo anti-aging. Este es un cuadro de elaboración propia que por ahí les va a servir para saber, así a nivel visual, cuando ustedes escuchan, qué le faltaría al paciente, qué podrían incorporar. El complejo B en la levadura de cerveza, proteínas en la levadura de cerveza, la levadura nutricional, todo lo que es derivado del coco, el aceite de coco, el yogur de coco, los yogures vegetales, todo lo que es como fitoterapéutico, también hay hasta máster y posgrados en fitoterapia. Nosotros lo que usamos en cosmética es el activo en realidad, pero la curcumina, el jengibre, el cacao amargo, las semillas, los polifenoles que estas nos ofrecen. Y del lado más de las vitaminas y los minerales,
siempre es bueno observar que el nutracéutico que elijamos tenga un aporte de vitamina C, un aporte de zinc y selenio, que son los grandes moduladores de la inmunidad, y también en el caso del zinc y el selenio, los grandes conversores de la hormona T4 en la T3, que es la biológicamente activa. Fíjense que el déficit de T3 es también, el déficit, perdón, o la disfunción tiroidea es común en nuestros pacientes. El gran modulador de la inmunidad, la vitamina D, ustedes no van a, o sí, van a comentarlo quizá, pueden sugerir una analítica, decirle, ¿por qué no le decís a tu médico? Quizás, de acuerdo a la confianza que tengan con el paciente, en nutrición ortomolecular buscamos un mayor a 75 miliosmoles por litro de vitamina D. Van a ver que la mayoría de sus pacientes y post-COVID van a tener un déficit de vitamina D. La vitamina D es una prohormona. La vitamina D pasa a la categoría de hormona. Fíjense, así como el nutriente pasa a la categoría de farmacéutico, de activo farmacológico, casi por su potencialidad de modular el ADN, la vitamina D tiene la categoría de hormona y también es una, aumenta la cantidad de testosterona libre, va a aumentar la vitalidad, va a aumentar la capacidad de resolver estados inflamatorios. Entonces, tranquilamente, un dosaje de vitamina D, quizá ustedes no lo van a prescribir directamente, pero es interesante tenerla en cuenta como medular. Yo diría que empiecen por intestino y vitamina D, así diría. En cuanto a la respuesta resolutiva, en cuanto a los antioxidantes, vamos a ver que vamos a tener todo lo que es los polifenoles, los carotenoides como con actividad antioxidante. De hecho, ustedes la mayoría lo usan, la coenzima Q10 también se puede beber. La coenzima Q10 es bastante cara, así que generalmente las fórmulas ortomoleculares se omiten. Todo lo que es isoflavona, que si ustedes no quieren hacer una exageración de, digamos, de incorporación de nutrientes, van a recomendar el consumo de soja, y todas las vitaminas que ya conocemos como la como antioxidante, que son la E y la C, que siempre la damos en un back to back, espalda con espalda, porque una recicla la otra. La vitamina C y la E, así como están juntas en un preparado cosmético, también tienen que estar juntas en una, digamos, en un nutracéutico vía oral, ¿no? Lo que nosotros cambiamos es la vía de administración. Si estamos hablando en cosmética, hacemos una administración vía tópica. Si hablamos de nutrición ortomolecular, es vía oral. Si son médicos, lo colocan por vía también endovenosa. De hecho, el cóctel de Meyer, los cócteles nutricionales son muy usados. Y algo que por ahí no lo tenemos muy en cuenta, que es el ácido tióctico, el biletán, tan usado en patologías hepáticas. Decirles que el ácido lipoico o ácido tióctico, con nombre conocido comercial como biletán, es un antioxidante de fase dual, es decir, es un antioxidante de fase lipídica y fase acuosa, muy utilizado en nutrición ortomolecular. Los polifenoles, en su momento, cuando se descubrió, se conoció, se bautizaron como vitamina P, actúan en el metabolismo, en la fase 1 y 2 de la microbiota, en el metabolismo del E. coli, por eso es tan interesante lo que les hablaba sobre la regulación hormonal a través de la microbiota y el consumo, por ejemplo, de las isoflavonas de soja. También hay otras isoflavonas. Las isoflavonas son un tipo de polifenoles, eso básicamente les tiene que quedar en claro. Y polifenoles también encontramos en el té verde, la epigallocatechinogalato del té verde, las antocianidinas de la maqui berry, las delfinidinas de la maqui berry. De hecho, maqui berry, que es un fruto rojo muy utilizado en todo lo que es bebida ortomolecular anti-aging, lo que tiene básicamente es un tipo de polifenol. Lo que hacen los polifenoles es actuar a nivel de las vías de replicación del ADN, en la vía AMPK, que es la vía anti-aging. O sea, los polifenoles son anti-aging, por eso los vamos a dar. Y a su vez, hay polifenoles que no pasan al torrente sanguíneo. Hay algunos que son solubles, pasan al torrente sanguíneo, y otros que, si bien son insolubles y no pasan a la sangre, quedan en el lumen intestinal haciendo toda su orquestación a favor de la flora benéfica, ¿no? Después las quercetinas, la curcumina. La quercetina está, por ejemplo, en la cebolla, en lo que es manzana, y bueno,
Sí, está en la cebolla y en la manzana. Acá algo más, digamos, fisiológico de lo que es la regulación de la expresión génica a través de polifenoles. Los polifenoles son antioxidantes, tienen la vitamina A, la C, el ácido teóctico, empiezan a entrar en su cabeza como antioxidantes, tanto de ingesta oral como de uso cutáneo, de uso tópico. La vía NRF2, que es la vía de acción, por la cual se empiezan a notar los efectos, se empiezan a, digamos, a producir los efectos químicos de estos polifenoles que son anti-aging, y por supuesto a través de la inhibición de la vía NF-kappa beta, sí, tenemos la MPK, que es anti-aging, y la NF-kappa beta, que es, digamos, la mala, por decirlo de alguna manera. Lo que hacen los polifenoles es frenar a la mala, la NF-kappa beta, y estimular la vía anti-aging de, bueno, las sirtuinas 1, las sirtuinas quizá la estudiaron como vía molecular anti-aging, ¿no? Bueno, antiinflamatorio, miostático metabólico, todo lo que vemos a nivel celular como antioxidante, antiinflamatorio, lo vamos a ver a nivel metabólico como preventivo de todas las enfermedades modernas, Alzheimer, hipertensión, diabetes, o sea, que estudiar lo molecular, no hace falta, creo yo, llegar a un conocimiento exhaustivo, porque muchas veces lo que nos pasa a los profesionales, me incluyo, es que uno llega tan dentro de la célula que después, no sé si es incapaz, pero le resulta dificultoso trasladarlo a la práctica. De hecho, hay una nueva, la medicina traslacional, es la medicina que pasa todo el conocimiento teórico a la práctica clínica, ¿no? Y es lo que para ustedes como técnicos, como cosmiatras, en el lugar que se desempeñen, para mí es invaluable, porque a veces hasta le resulta más fácil, siempre con el respeto y la prudencia, ¿no? Alguien que está en la cancha, digamos, yo digo embarrarse en la cancha, hacer una bajada práctica que el profesional que queda en el estudio de la vía metabólica. Y hablando de vía metabólica, acá tienen digamos, cómo los polifenoles actúan en la dieta, bueno, como antioxidantes, como inhibidores enzimáticos, incluso de la absorción de carbohidratos, como moduladores de la microbiota, disminuyen la disbiosis, y eso lo tienen que tener, son los jardineros de la piel, los polifenoles son los jardineros de la piel, y dentro de lo que es señalización celular, NF-kappa beta, NRF2, es las vías metabólicas de anti-aging y antiinflamatoria, y también actúan a nivel vascular. Recuerden que siempre que pensamos en algo microcelular, también vamos a tener una consecuencia metabólica. Va a mejorar la función vascular, va a mejorar la señalización de la insulina. Y aquí tienen, bueno, acá los vuelven a tener los grandes protagonistas, el cacao amargo como polifenol insoluble, las delfinidinas de la maqui berry como solubles en agua y con acción a nivel sistémico. Al aumentar también NRF2 van a aumentar la lipólisis, o sea, piensen que también la incorporación de polifenoles va a tener un impacto indirecto en la composición corporal. No es que los polifenoles adelgacen, muchas veces en la traducción publicitaria uno lo encuentra de esa manera, no, pero sí acciona las vías que tienen que ver con cambios en la composición corporal. Bueno, el té verde, figurita repetida. Bueno, les iba a hablar algo de ayuno, pero básicamente decirles que el ayuno, si ustedes lo quieren recomendar, siempre es mejor que alguien aparte lo pueda gestionar. Ustedes lo verán cómo lo manejan, pero ha demostrado eficacia como medida dietoterápica anti-aging el ayuno, sí. O sea, hay que decirlo, ¿no? El ayuno favorece, siempre y cuando no sea utilizado como mecanismo compensatorio de trastornos alimentarios, favorece no solamente las vías anti-aging, sino que también mejora el estado de ánimo general. Con respecto a los metales pesados, el aluminio que yo le nombraba, hay formas de, digamos, defendernos de este exceso de metales pesados, que no solamente es el aluminio, sino el cadmio, que está presente en el humo de cigarrillo, en todo lo que es humo industrial, que lo que hacen en realidad estos metales pesados es disfrazarse, por eso le puse a este personaje, disfrazarse de los metales que realmente nos hacen falta. El calcio, el plomo imita el calcio, el cadmio imita el zinc y el calcio son necesarios en reacciones bioquímicas, el arsénico imita el fósforo, el aluminio al hierro, el hierro ustedes ya por lo menos lo tienen claro en todo lo que es anemias o en síndromes
que tienen que ver con el transporte de oxígeno, también el hierro también participa en reacciones metabólicas que tienen que ver con, por ejemplo, lo que es las metaloproteínas. Entonces, los metales pesados lo que hacen es parecerse a los metales que nos servirían para nuestro metabolismo. Como se mimetizan, se disfrazan de, lo que generan aparte es un aumento de los radicales libres. Y a su vez, toda nuestra maquinaria metabólica se va a ver afectada por estos metales. El agua de red tiene metales, por eso es interesante el uso de filtros, utilizar otro tipo de bebidas. Y hay un tipo de siderófaros, las pseudomonas, que son bacterias que están presentes en nuestro intestino, que colaboran en todo lo que es, digamos, quelación de metales, o sea, van a atrapar estos metales pesados. Y después, desde el punto de vista nutricional, el té verde, por ejemplo, también atrapa metales. Algunos utensilios de cocina, o sea, en lo inofensivo a veces, por eso la tendencia es utilizar ollas de cerámica o vidrio o madera en cocina, porque también estamos consumiendo metales desde ahí, aumentando los radicales libres, aumentando el estrés oxidativo, favoreciendo el leaky gut. Y dentro de, también es muy interesante, la silimarina, las crucíferas, algún tipo de algas que también están en estas empresas muy ligadas a todo lo que es nutricosmética, están presentes como parte del bacao de productos. Aquí les dejo cómo preparar el té verde, que es un quelante natural. Y como recomendación, ya para ir terminando, bueno, el pensamiento holístico, que ustedes pueden usar sus dos hemisferios cerebrales, tanto el creativo como el lógico-matemático. Uno puede estudiar mucho, pero como les decía, de esta a veces incapacidad o dificultad de los profesionales que son más que nada teóricos, de hacer una bajada a la práctica. También en lo que es la consulta con el paciente, hablarles sobre lo importante de la percepción. De hecho, Bruce Lipton, escritor de este libro muy conocido, La biología de la creencia, habla acerca de que cómo la percepción puede modular también la respuesta de todo lo que es el sistema genómico. Entonces, educar a nuestros pacientes para, digamos, también darle importancia a las cuestiones emocionales, ¿no? Esto ya lo vimos. Lo de antioxidantes, bueno, más allá de la generación de antioxidantes, nosotros tenemos, y la incorporación de antioxidantes vía exógena, nosotros también tenemos un sistema antioxidante natural, endógeno. Nuestro cuerpo también es capaz de llevar a cabo fenómenos de, digamos, de amortiguación, de anulación de este tipo de, digamos, de radicales libres. Hay algunas enzimas, la superóxido dismutasa, las catalasas, la glutatión, que es la más conocida, la llave maestra de los antioxidantes, que están todos en hígado. Todos ellos, para funcionar, estos sistemas enzimáticos necesitan minerales y también necesitan vitaminas, ¿no? Necesitan zinc, magnesio, cobre, selenio. Entonces, por eso, desde este lugar de cómo nuestro mismo sistema antioxidante necesita minerales, también vamos a entender la importancia de empezar a pensar qué están comiendo nuestros pacientes y en el caso que no lo puedan proveer, como les dije, con alimentos con alimentos naturales, se lo van a proveer a través de nutracéuticos o alimentos que cumplan la función. Esto a título informativo. Hay una forma de medir la inflamación que podrían acceder tranquilamente, que es a través de la extracción de una muestra ambulatoria de sangre en sus consultorios, o lo puede hacer cualquier persona, o en casa, y mandan un sobre a los laboratorios. Después, a través de Daniel y Blanqui, les puedo pasar el contacto, pero que es interesante que ustedes sepan que pueden medir, que hay un equipo, el único en Latinoamérica, que puede medir el ratio entre ácido araquidónico y eicosapentanoico para ver el grado de inflamación celular que tiene el paciente, ¿no? Un poco para entender que no nos podemos quedar solamente en la balanza. Y en cuanto a lo que buscamos cuando queremos modular no solamente el intestino, sino buscar una prorresolución total, vuelven a aparecer las R estas, 3R en este caso,
Nosotros reducimos, digamos, la inflamación a través de siempre la dieta, recuerden que la dieta es fundamental. Resolvemos, el omega 3 se presenta como el gran, digamos, resolutor de la inflamación, pero si no tienen la oportunidad o simplemente se encarece demasiado el tratamiento, que suele pasar, lo que van a hacer es disminuir el omega 6 de la dieta para compensar los ratios, y después la incorporación de polifenoles, que como vieron, la mayoría de los alimentos lo pueden conseguir o lo pueden adquirir a través de algún suplemento que tienden a ser bastante económicos en el mercado. Como recomendación general, los grandes aliados en la nutrición ortomolecular, la vitamina C. En Argentina, el código, si bien la RDA de vitamina C son 60 miligramos por día. El código alimentario pone un tope de 1 gramo, pero en Estados Unidos ese nivel de no observancia de efectos adversos ya está en 2 gramos. Y en nutrición ortomolecular se usan hasta 15 gramos. Pero bueno, vamos a suponer que queremos ser conservadores, 2 gramos de vitamina C y sería como básico, ¿no? Obviamente acompañada de vitamina E, y en el caso del omega, esto no lo dije, pero es importante, el omega acompañado con carotenoides. Los carotenoides, para que se absorban, tienen que estar sometidos a cocción, a calentamiento y en su preferentemente licuado. Por eso por ahí un puré de calabacín en la licuadora o una salsa de tomata en el caso del licopeno, que también es un carotenoide. Son dos maneras útiles, ya les voy a pasar alguna diapositiva, de incorporar carotenoides junto con el omega. El magnesio también una gran promesa en nutrición ortomolecular, aparte activa todo el complejo vitamínico B. Recuerden que el complejo vitamínico B, si bien la microflora fabrica algunas de esas vitaminas, el complejo vitamínico necesita una activación y es a través de magnesio. Tiende a haber un exceso de calcio, el calcio compite con el magnesio en nuestras dietas, y el magnesio participa en todo lo que es síntesis y producción de ATP. Cuando hablamos de ATP no solamente nos tenemos que quedar en el músculo, ¿no? Y se lo digo yo que he hecho el posgrado de nutrición deportiva y muchas veces me quedé en el músculo. Como en nutrición genómica, en inmunonutrición también hablamos de glutamina como el gran aminoácido no esencial regulador del sistema inmune, y de arginina. También van a ver que sabiamente las mejores empresas de nutrición genómica incorporan estos dos aminoácidos. Y es, digamos, una relación. O sea, yo les recomiendo que más allá de que vean todo, miren las puntas del gráfico: selenio, zinc, vitamina E, vitamina C. Después verán la forma química y los gramos o los miligramos que de cada uno haya. La vitamina D, el hierro, la vitamina A, los carotenoides, los polifenoles. Fíjense que en este cuadro, que es integrativo de nutrición, dieta, inmunidad, y si hablamos de inmunidad hablamos de antiinflamación, vemos a todos los protagonistas que estuvimos mencionando antes, ¿no? Esta es una fórmula antioxidante bastante interesante. Yo puedo conocer estas cuestiones, me encantan las fórmulas, pero la realidad es que a veces el paciente quiere un polvito o un juguito rico. O sea, está buenísimo si tienen al alcance, si tienen la forma de adquirirlo, de prescribirlo o de complementar aquellas fórmulas comerciales que ustedes ven que podrían ser mejoradas. Y en cuanto a industria nutricosmética, como les dije, el gran aliado que nosotros todavía tenemos de este lugar, desde nuestros lugares, tanto de la nutrición como de la cosmética y estética, es que los alimentos y los compuestos activos de los alimentos no están regulados o restringidos por leyes, salvo el código alimentario, que como los mencioné, queda un poco atrasado en relación a nuestros pares, en nuestros países pares primermundistas, ¿no? Bueno, lo mismo que le decía, acá tienen el artículo, también lo tengo disponible si quieren en PDF, el artículo donde habla, por ejemplo, de hierbas, de las hierbas permitidas. En inmunonutrición, bueno, básicamente en inmunonutrición, así como hablamos de nutracéuticos, la conjunción entre el fármaco y el nutriente, en inmunonutrición, este nutriente tendría un impacto sobre la inmunidad, no es más que eso, una cuestión técnica. Algo más de repaso, un poco más práctico, por ahí fibras solubles, qué alimentos van a recomendar. Por ahí, si ustedes tienen redes sociales, es interesante, pueden poner las imágenes sin hacer intrusismo. Creo yo que la alimentación tiene eso de ser una medicina del derecho, tal como lo dice el creador de Linfar. O sea, así como las personas son una medicina del derecho, la nutrición es una medicina del derecho, y de hecho nos coloca a todos
en el lugar de poder ser educadores y promotores de salud. También una vidriera, algo muy visual, una diapositiva visual. Yo lo que suelo hacer cuando quiero recomendar legumbres, intercalo entre soja. La soja texturizada es muy maleable desde el punto de vista culinario, entonces pueden hacer hamburguesa, pueden hacer salsa, fileto y queda como una salsa molida. Intercalo porotos negros que son altos en mucuna. La mucuna es una precursora de la dopamina, imagínense lo que le estoy diciendo. Sí, son psicoactivas, hay sustancias que son psicoactivas en los alimentos. Intercalan entre poroto negro y soja, dan jengibre, si es posible la raíz para que la rayen. Todo lo que es canela y cúrcuma suele ser adulterada. Si ustedes tienen una dietética de confianza, donde tengan certificados de autenticidad de los fitonutrientes, digamos, sería muy interesante también. Intercalar entre café, que lo pueden dar en el caso de ayuno intermitente con canela y aceite de coco, y té verde. El té verde, les dejé la receta más arriba. El té verde en hebras, ¿no? 10 gramos de té verde en hebra en 1 litro de agua es aproximadamente la proporción. La pueden dar junto con la comida, no hay problemas con esta cuestión de que teóricamente inhibe la absorción de otros micronutrientes, no hay drama. Algo sobre, bueno, la soja a nivel visual, lo que les acababa de decir. Para optimizar la absorción y disponibilidad de carotenoides, en este caso, bueno, el licopeno del tomate o, bueno, los carotenoides de la zanahoria o el calabacín o todo lo que es zapallos. La forma de optimizar la obtención es licuado para romper las vacuolas de estas células vegetales donde se alojan los activos que nos interesan, licuarlos y después someterlos a calentamiento. Bueno, y en el caso de, acá tienen los 2 iconos para que lo puedan recordar. Estas cuestiones gráficas a mí personalmente me parecen interesantes. La quercetina se optimiza su vida media, porque, a ver, los nutrientes, los principios activos viven en sangre determinada cantidad de tiempo, ¿no? Se optimiza cuando uno también da vitamina C, y la vitamina C cuando damos vitamina E. Por eso hablamos de una complejidad cartográfica en la dieta, por eso nunca hablamos en nutrición de aislado, nunca hablamos de el nutriente milagro, sino de conjuntos. Estos son los alimentos que le van a aportar quercetina, a su vez van a participar también del detox hepático. En nutricosmética vemos que algunos países se nos adelanta con la cerveza con colágeno, bueno, el café con colágeno, las barritas de cereal con colágeno. Coca-Cola se nos adelanta con, bueno, la versión con té verde de Coca-Cola, ¿no? Beauty for Wheat es la tendencia mundial, la traducción es belleza desde adentro. Consiste en la administración por vía oral de activos que pueden mejorar nuestro aspecto, no solamente nuestra salud. Y el nutricosmético se define como todo producto nutricional con impacto visible sobre la piel o las uñas para uso oral no medicinal. Y aquí es donde nosotros, esta es la tendencia mundial, esto es lo que se viene, ¿no? Y los cosmecéuticos, ya hablamos de lo que ustedes usan, de hecho, tanto Daniela como Blanqui son especialistas en introducirlos en esto, porque ustedes haciendo una fórmula salen, digamos, de la marca y a su vez tienen la capacidad de hacer, no solamente de actuar desde el lugar tópico, que es a través de estos cosmecéuticos, sino que también van a poder prescribir o recomendar o sugerir la incorporación de estos alimentos con nutrientes. Y acá tienen una diapositiva de un estudio de mercado de 2012, imagínense, esto seguramente aumentó, el 78% de los consumidores busca vitaminas, la mitad suplementos dietarios, hierbas o minerales o vitaminas específicas como el complejo B, D o C. Algunos buscan omegas, otros antioxidantes, otros la A y la E, y el 50% busca aumentar su consumo de proteínas. Y aquí les voy a dejar 3 suplementos que me gustó mucho la formulación que, digamos, proponen el BioProt de Fusion, que tiene aparte un elevado aporte de proteínas. Lo que hacen las empresas inteligentes es colocar en la unidad correspondiente cada uno de los principios activos. Nosotros este valor dietario
con el tiempo va a ir aumentando porque nuestro código alimentario regula, digamos, los porcentajes máximos. Generalmente las empresas están dentro de la normativa vigente. Bioprot les va a ofrecer todo el complejo vitamínico B, un aporte de vitamina C de 1/4 del recomendado, del valor dietético de referencia, y fíjense la selección zinc, como el zinc es un gran modulador enzimático, y usa como endulzante stevia, que no les mencioné, pero el stevia y xilitol son los dos edulcorantes que no tendrían una, una incidencia negativa sobre la microbiota. Muchos edulcorantes, los más económicos, los más conocidos, impactan negativamente sobre la microbiota. Por eso es interesante ver el tipo de edulcorante que los productos ofrecen. Y algo también muy interesante, que usan un blend, las proteínas que más, digamos, desarrollo tienen, usan un blend, no es solamente, por ejemplo, proteína de suero, whey protein, que es lo que estamos acostumbrados, sino que hacen un mix, un blend de proteína, en este caso, de soja, de huevo y de leche. Y la lactoferrina, que en lugar de aportar hierro, que el hierro en exceso como digamos, mineral suelto, produce un aumento del estrés oxidativo, la lactoferritina, muy interesantemente, lo que hace es evitar este efecto nocivo y a su vez recuperar todo lo que es, enzimas que tiene hierro como cofactor. Algo muy interesante en nutrición ortomolecular es el concepto de trichet vitamínico, que nos habla de este exceso de requerimientos que tenemos en un momento de la vida y no podemos cubrir de alguna vitamina y mineral, que nos pasa factura a los años, ¿no? Toda carencia nutricional a nivel celular no la vamos a ver en el momento, la vamos a ver primero con una disminución a nivel fisiológico y después con alguna alteración a nivel funcional o también anatómico. Por eso es interesante siempre que podamos hacer la incorporación de activos cosméticos. El resveratrol, uno de los polifenoles con más, estudios a favor, sobre todo lo que es restauración y, estimulación de la inmunosupresión que suele haber a nivel de celular, ¿no? Las células, inmunosenescencia, perdón. Las células tienen un potencial de división. Con el paso de los años, esas células se van dividiendo producto del acortamiento de telómeros, cada vez menos y más lentamente. El resveratrol muestra eficacia en esta división celular y también lo que se van a observar con todo este tipo de estos suplementos nutricios es que el paciente experimenta una vitalidad. Muchas veces no es solamente por el aporte que hace el suplemento, sino que nuestros pacientes vienen con un estado de malnutrición que no se ve. Muchas veces la malnutrición no se ve, por eso cuesta tanto que la persona invierta en prevención, ¿no? En nutrientes. Y aquí tienen este combo que es fantástico, donde van a ver todos los polifenoles que vimos, las antocianinas, en este caso el maíz morado, el ginseng, que también tiene efecto tritónico sobre tanto los vasos, las venas, las arterias y los capilares, minerales y orgánicos, las versiones orgánicas de los minerales siempre se absorben más, por eso van a ver que las empresas que trabajan en nutrigenómica tienen versiones orgánicos, la teína del té verde, que también colabora en todo lo que es sistema GABA y es como una especie no es de calmante, pero sí un modulador de los estados de ánimo. Estos 3 productos me parecieron muy interesantes y por último les dejo, este libro yo lo leí y rescato lo que propone Seigalet como los terrenos por un enfoque micronutricional. No solamente ve la microflora, sino que también todo lo que es neurodistónico, los estados de ánimo, el terreno ácido, la acidez general del sistema, las carencias que puede haber en relación a esto, el terreno hipoglucemiante, y ahí analiza el exceso nosotros no lo vimos, de AGEs y los productos de glicación avanzada, que quizá también lo hemos visto, en realidad yo lo vi, los productos de glicación avanzada, esta caramelización que se produce de algunas estructuras como el colágeno y que van a producir un efecto de envejecimiento más acelerado, los ácidos grasos esenciales, la intoxicación, por eso pregunta el tipo de agua,
y todo lo que tiene que ver con estrés oxidativo. Me pareció muy interesante mostrárselo, y esta diapositiva, donde les pongo a nivel gráfico lo que por ahí sería interesante incorporar: probióticos en las comidas principales, té verde, incorporar suplementos, 3 de los que les mencioné, y algunos que son como básicos en nutrición ortomolecular, como la vitamina C, el magnesio, el omega. La forma en que se prepara la curcumina para que tenga una absorción plena tiene que tener un medio graso, y también la piperina de la pimienta para que piba más en la sangre. Esta es la forma, esto es a nivel práctico, esto no tengo problema en que lo trasladen a sus consultorios, y el té verde como recomendación, que también le di la receta. Y esto, para terminar ya, les dejo esta cuestión de que la abeja reina y la abeja obrera tienen el mismo código genético, la genética no cambia. Lo que cambia en el desarrollo de sus ovarios, de sus abdomen, de su aspecto general, en su carácter, en el sonido que emiten, es de qué se alimenta esa abeja. Y bueno, la abeja reina se alimenta toda la vida de jalea real. Y bueno, esta es la frase que me identifica. Creo que la verdad está bien en las matemáticas o en la química, en la bioquímica, en la nutrición ortomolecular, en la filosofía, pero no en la vida. En la vida es más importante, si bien esto no deja de ser importante, ¿no?, la ilusión, la imaginación, el deseo y la esperanza. Y bueno, es una frase dedicada a Blanqui y a Dani, que tanto han hecho por mí y tanto me han permitido conectarme con el aquí y ahora, digamos, de alguna manera. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Maricel. Hermosa, hermosa la clase, sin palabras. La verdad que, obviamente anonadada con todo, con toda la información tan importante que nos brindaste hoy en la hermosa, hermosa clase. Bueno, vamos a las preguntas entonces. ¿Quién tiene preguntas para Maricel? Voy a ir leyendo entonces el chat. La verdad que increíble, una clase increíble. Bueno, gracias, Blanqui. Es hermosa tu clase. ¿Alguien que tenga alguna preguntita? Si no, yo, Blanca, buenas noches. Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, Maricel. Hola, Andrea. Te hago un consulta. Ay, no se te escucha mucho, Andrea. Porque Andrea, escúchame. tengo asma y me recomendaron consumir. Andrea, escribinos. Ahora espera que me muevo un poquito. Ahí sí. A ver si acá tengo mejor señal. Ahí sí. Bueno, lo que pasa es que hay muchos niños alrededor. Estoy evitando los niños. Maricel, te quería consultar. Lo de los betacarotenos que comentabas, de licuarlos y calentarlos o precalentarlos. Yo en mi caso consumo un licuado a la mañana de remolacha con pepino y zanahoria, pero cruda. ¿Eso no estaría asimilándose bien? Y siempre primero ya licuarlo es un gran avance, pero para terminar el paso de obtención, el calentamiento. Para someterlo por ahí lo podés hacer y guardarlo frío. Bien, un calentamiento, digamos, a un nivel como de una sopa, de que se cocine, o simplemente... Tiene que hacer como la primera ebullición, no una sopa, digamos, pero sí bien. Una primera, sí, para que termine de soltar el activo. Perfecto, gracias. De nada. Hola, ¿qué tal, Maricel? Hola, ¿cómo estás, Jessy? Bien, ¿sabes qué? Para hacerte una consulta. En el caso del té verde, ¿qué es mejor, el té verde en hebras o el que viene en polvo? Que tiene un olor horrible. Buena. Bueno, vienen unos en polvo que tienen calidad certificada. Hay una versión que suelen ser más caros, hay unos importados, sí, no recuerdo la marca. En la dietética, que son carísimos, sí, ya tiene como un olor a algas fuerte, intenso. Claro, pero bueno, lo tomo en el mate, por ejemplo. A ver, si vos lo querés, yo sí te tengo que hacer una recomendación. Si no lo vas a vender vos, que compren algún suplemento para vos y le recomendás el té en hebra. Y el té en hebra, ahí tenés la receta,
son 10 gramos de té de hebras en 1 litro de agua y la temperatura tiene que estar a más de 80 grados, 5 a 10 minutos, para que suelte, para que tengas el activo, que es la epicogalocatequina galato, lo tengas disponible, digamos. Claro, Y no pero se- sería, por ejemplo, lo mismo consumir ese otro que es como polvo que el té verde en hebras. Y A es la más función y el primero es efecto. más concentrado. Si vos tenés que hacer si vos tenés que hacer una cuestión terapéutica y te conviene algo concentrado con una materia prima certificada. Yo no, hay que ver porque hay diferentes marcas, pero generalmente todo lo que viene de otro país tienen otra reglamentación, entonces el activo tienden a tener lo que dice. Lo que a vos te importa es la concentración. En todo caso, lo que tendríamos que ver es digamos, la información nutricional para ver los activos de ese té verde. Ah, está bien, Que hay gracias. diferentes marcas, digamos, pero tienden, sí, aparte de una cuestión suelen ser, no recuerdo ahora, pero los precios suelen ser bastante elevados. Nosotros usamos el té verde en hebra, digamos, en el posgrado de medicina ortomolecular, el doctor que es docente y, digamos, con avales importantes, no recomienda ninguno en polvo, recomienda directamente el té en hebras, hecho en casa, casero. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna consultita? Si no, vamos a ir cerrando. ¿No? Bueno, ninguna pregunta más. La verdad que fuiste muy, muy clara. Así que bueno, te agradecemos, Maricel, por, Gracias. por la clase de hoy. La verdad que muy, muy hermosa la clase. Les dejo a todos un beso grandote. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Y a ustedes, bueno, profe. Bellísima clase. la verdad que Gracias, Betty, muy, muy muchas linda. gracias. Muy bien. Muchas gracias, Maricel. Un beso grande a todos. Que tengan Un muy beso. buena semana. Gracias por todo. Chau, hasta chau. luego. Hasta luego. Gracias, Maricel. Chao, gracias. Excelente Gracias. clase.